Gloria a Dios. Qué bueno no poder escuchar a Jesucristo diciéndonos que, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Otras versiones dicen que no nos angustiemos, ¿sí? Y en tiempos justamente de mucha angustia, de mucha aflicción por diferentes motivos, qué bueno es escuchar esto, ¿no? Que Jesucristo nos anime y nos aliente de esta manera, ¿no? Que dejemos de lado la angustia, pero ¿de qué manera nos alienta Él, ¿no? Nos alienta diciéndonos que no nos angustiemos porque Él se va a preparar un lugar para nosotros, ¿sí? Una morada, dice, ¿no? La Escritura. Y dice, bueno, creen en Dios, creen también en mí, ¿no? Es un tiempo en donde Jesucristo mismo se está presentando, estaba transitando en esta tierra, y Él tenía que anunciarle a las personas que no solamente era un hombre común o un profeta más, sino que era el mismísimo Dios hecho hombre aquí en la tierra. Él era de lo que todas las Escrituras habían profetizado y venían hablando, ¿no? Hasta el momento en que Él llegó, ¿no? Bueno, le está diciendo, bueno, en varias oportunidades dice, la Escritura se ha cumplido, yo ya estoy acá en medio de vosotros, ¿sí? Y vino con un propósito, ¿no es cierto? Justamente a salvar, a reconciliar a la humanidad con Dios. Y qué bueno que es escucharlo a Él diciéndonos, no te angusties, ¿no? Y yo digo, a veces por cuántas cosas, ¿no? Nos angustiamos, ¿no? Hay cuántas cosas nos angustian. Podemos decir, bueno, a veces uno un problema económico, otro un problema de salud, ¿sí? Otros problemas emocionales, problemas familiares, cuántas cosas, ¿no? Y a veces, yo medito siempre, ¿no? Cuando veo cosas que pasan, digo, qué frágiles que somos, ¿sí? Qué frágiles que somos los seres humanos. Y Dios lo sabe, y Dios lo sabe. Y en esta oportunidad aún Jesús le dice, no se angustien, pero ¿por qué? Porque en este caso la angustia que podían tener era que justamente iba a ser la pérdida de Jesucristo. Porque Él está anunciando su muerte, que va a morir, que se va a entregar por nosotros, ¿no? Y les dice que no se angustien, pero ¿por qué? Porque Él, si bien tiene que pasar por la cruz, lo hace para que nosotros estemos mucho mejor. Amén. Está cumpliendo su propósito. Está obedeciendo a Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, iba a ser un momento así, ¿no es cierto? También, pero como Dios lo conoce ya antes que pasara, siento que le venía diciendo, miren que yo voy a hacer esto, va a pasar esto, aquello, lo otro, pero sin embargo, la angustia iba a estar. Y ocurrió, ¿sí? Cuando Jesús muere, los discípulos, los apóstoles fueron dispersos, ¿sí? No quedó ninguno, ¿sí? Y en los que quedaron y lo descubrían salían corriendo, como Juan o como después luego Pedro, que termina negando a Jesucristo, ¿sí? O sea, fue un momento de angustia para ellos, se les fue el maestro, no entendieron en su momento, ¿no? Pero sin embargo, Jesús ya les había dicho, ¿no? Que no se angustien, que confíen, que así como creen en Dios, que crean en Él y que Él iba a cumplir con su palabra. Y hermano, y Jesús va a cumplir con su palabra, ¿sí? Él murió y dice en la palabra que va a volver un día, ¿no? Y dice, también en estos pasajes dice que vendrá un día a buscarse a sí mismo, ¿sí? A buscar a su iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, esto de poder saber, ¿no? De que tenemos un lugar. Otras dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Hay otra versión que dice, me voy a prepararles lugar, y cuando esté todo listo, voy a venir a buscarlos. Amén. O sea que Jesús en este momento todavía sigue preparando ese lugar para cada uno de nosotros. ¿Me está escuchando? Porque esa es la esencia del Evangelio, ¿sí? Es que transitamos hacia la eternidad, vamos rumbo a la eternidad, ¿no? Y eso es lo importante, por eso no tenemos que angustiarnos, dice, por las cosas que nos puedan pasar en esta tierra, sino tenemos que gozarnos de que sabemos y estamos seguros en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y es con Dios, ¿amén? Es lo que queremos, ¿o no? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Por eso lo más importante, hermano, de la iglesia es la prédica del Evangelio real, ¿no es cierto? Que es justamente Dios salvando a la humanidad, ¿no? Y obviamente a todo aquel que cree, porque esa es la condición. ¿Cuántos se acuerdan? Hay una condición, y es que tenemos que creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? Y esa es la motivación de la iglesia, ¿sí? Nosotros hace 20 años cuando comenzamos, la motivación, ¿cuál era? Era, ¿qué cosa?
armar una empresa, ¿armar qué? No, era predicar el Evangelio, ¿sí? Y lo más cercano a la Escritura posible. Ya hace 20 años atrás, ya empezaba todo esto de distorsionar los mensajes. Y eso fue lo que nos motivó, ¿no? Y bueno, y por eso creo que Dios nos llamó también, y hasta acá Dios nos sostiene y nos ayuda, por su misericordia, de vuelta. Pero si hay algo que tenemos que tratar de hacer es de ser fieles a la palabra del Señor. Amén, porque Dios respalda su palabra, no respalda otra cosa. No respalda buenas intenciones, buenos pensamientos, sí, o alguna filosofía, sí, positivista o de que siempre va a estar todo bien. No, Dios respalda su palabra. Amén. Y su Espíritu Santo obra en consecuencia. Entonces, qué lindo, ¿no? Es saber que Jesucristo está haciendo esto, ¿no? Por nosotros. Y luego dice la palabra, sigue, ¿no? Y el Señor le dice, ustedes también van a estar ahí y sabéis a dónde voy, sabéis el camino, ¿no? Y acá aparece Tomás, ¿sí? Y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí Jesús le dice, ¿no? Y acá vienen las frases tremendas, ¿sí? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, de vuelta, ¿se vieron que cada tanto se lo hermano? ¿Qué dice? ¿Dice alguno? No, dice nadie. Nadie es absolutamente nadie. Viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Entonces, Jesús mismo manifestando esto, ¿no? Pero acá hay algo más, y algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que de vuelta, Jesús con esta frase también está diciendo una vez más que Él es Dios, ¿sí? Cuando Él dice yo soy, ¿no? Esa palabra es tremenda, ¿no? Y la primera vez que aparece en la Escritura, ¿no? Es en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se manifiesta a Moisés para rescatar a su pueblo, ¿no? Dios siempre con el objetivo de salvar, ¿no? De redimir a un pueblo para Él. Dios creó al hombre y a la mujer para que estemos en comunión con Él, ¿no? Por eso es el objetivo principal de la iglesia, restablecer la comunión de los hombres y las mujeres con Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Y allí en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, aparece también Dios hablándole a Moisés, ¿no? Y Moisés empieza a decir, bueno, sí, Señor, vos me mandás al pueblo y al faraón y etcétera, etcétera. ¿Y qué le digo? Que sos el Dios de sus padres. Y si me preguntan cómo te llamás, ¿qué digo? Y el Señor le dice, dile que yo soy el que soy. Y es una palabra fuerte, ¿no? Fíjese, Dios se manifiesta de esa manera, ¿no? Y cuando pensamos en la palabra yo soy, tiene que ver también con una identidad. Uno que dice, no sé, yo soy hombre, no sé, soy correntino, soy argentino, no sé, soy profesor, soy policía, eso tiene que ver con una identidad, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, el yo soy antecede a una identidad. Y acá, cuando Dios se manifiesta a Moisés y le dice yo soy, decirle que yo soy que yo soy, listo. Y ahí tiene que ver, fíjese que no precede nada, ¿no? No dice, no hay otra cosa. Y ni siquiera dice yo soy Dios, sino justamente porque Dios, hermano, es el que está antes y por sobre todo tipo de cosas. Él es el creador, ¿sí? Cuando no existía nada, Él ya estaba, Él ya era, porque ese yo soy tiene que ver con ser, con ser. Dios es, punto. Y luego de eso viene la vida, viene todo lo demás. Por eso cuando nosotros pensamos en Dios, tenemos que pensar en alguien que va mucho más allá de la propia creación, y antes de eso Él ya estaba, y antes de que surgiera la vida, Él ya estaba también. Y eso es lo más importante, Él es el dador de la vida, dice la Escritura. Él es el que la da y Él es el que la quita. Y se manifiesta como Dios. Entonces, era algo importante, ¿no? Y cualquiera diría, pero, bueno, digo, ¿qué es? Pero ¿qué pasa? Dios no lo dejaba a Moisés así nomás, sino obviamente dio señales, ¿no? De su poder y se manifestó muchas veces, ¿no? Lo sabemos luego por la Escritura, para
hacer que su pueblo salga de la esclavitud para que pueda ir a adorarle. Otro objetivo que tiene la iglesia de Cristo, que las personas sean salvas, salgan de la esclavitud para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque Él es Dios. No hace falta otra cosa, ¿sí? Solamente por el hecho de ser Dios ya tenemos motivos para adorarle, ¿sí? Y hoy nosotros sí, nos podemos identificar y podemos decir yo soy cristiano o yo soy un hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él es primero. Porque Dios es el primero, Él está por sobre todas las cosas. Aleluya. Y vemos justamente en esta palabra, ¿no?, que aparece acá y luego Jesús manifiesta al decir yo soy, Él está diciendo de vuelta, soy Dios, ¿sí? Soy Dios y estoy por sobre todo. Y ahora vine a andar en medio de ustedes y a traer un mensaje, ¿no? Y lo primero que dice es que Él es el camino. Él es el camino, ¿no? El camino puede ser lo que uno decide vivir, ¿no? Lo que uno decide llevar esta vida, esta forma, es una forma de vida, podría ser, ¿no? Uno puede tomar este camino, ¿no? Hay muchos caminos, ¿sí? Podemos ir a muchos caminos, pero hay uno solo que te lleva a Dios y se llama Jesucristo, ¿sí? Pero en forma de la humanidad, muchos pueden decir, bueno, yo tengo esta forma de pensar, esta forma de vivir, y es un camino que uno decide transitar. Pero Jesucristo, sin embargo, aparece y dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, ¿sí? Entonces la humanidad, el hombre, la mujer sin Cristo, hermano, creemos por Él que tenemos caminos, formas de vida, ideologías, maneras de pensar, pero Jesucristo rompe con todo eso y dice, yo soy el camino. Amén. Y Él se manifiesta como Dios guiando nuestras vidas, ¿no? Después tenemos la palabra que dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Este es Jesucristo. Jesucristo también dijo, yo soy la luz, ¿sí? Y Él quiere que nosotros seamos luz también para este mundo, ¿no? Que iluminemos a otras personas, justamente, ¿para qué? Bueno, mira, te estoy iluminando y te estoy mandando el camino verdadero, el camino correcto, se llama Jesucristo. Para eso también somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Entonces, la importancia de entender esto, de que muchos hemos vivido de diferentes maneras, no importa, y Dios nos perdona todas esas cosas, ¿sí? Pero si en nuestro caminar, o hemos venido caminando de una manera y de repente nos encontramos con el verdadero camino, con Jesucristo, y nos damos cuenta que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, no tiene nada que ver con el camino al que Cristo nos llama, ahí tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? ¿Sí? Y eso es lo que nos marca Jesús, yo soy el camino, ¿no? Y si vemos que nuestro andar o nuestras cosas o nuestros pensamientos no van de acuerdo a lo que dice el camino de Jesús, y deberíamos empezar a pedir al Señor que nos ayude a cambiar, ¿sí? Y a empezar a cambiar principios, ¿sí? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos principios insertados en nuestras vidas. No, yo no hago esto, o nunca voy a hacer esto porque... O cuántos decían, no, yo a la iglesia no voy a ir. Tenemos principios insertados, ¿no?, en nuestra vida. Pero sin embargo, cuando encontramos a Jesucristo, bueno, eso es transitar un camino, es empezar a quitar principios que no son de Dios en nuestras vidas, principios que son del reino de las tinieblas también, y empezar a insertar los principios que son del reino de Dios. Por eso no tenemos que quedarnos vacíos, ¿sí? No tenemos que quedarnos vacíos, hay que llenarnos de principios de Dios en nuestra vida, y eso nos va a fortalecer para poder resistir al diablo. ¿Me está escuchando? Por eso dice, sometete a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterte a Dios es empezar a meter los principios de Dios en nuestra vida, aunque por ahí no nos guste, porque muchos de los principios de Dios no nos gustan, no es medio otra vez. Y muchas veces por ese motivo muchas personas quieren moldear a Dios a su propio molde, cuando es al revés. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a los principios de Dios. Y muchas veces duelen esos amoldarse. No sé cuánto le ha pasado por ahí que, viste, en algún momento, te acordás de ponerte, no sé, un pantalón y cuesta.
Porque el pantalón no se va a moldar a mí, o sea, yo me tendría que moldar el pantalón, tendría que bajar un poco, ¿no? No sé si me entiende. O si uno tiene que entrar en un lugar angosto, que entras todo apretado, todo. Sí, bueno, eso es amoldarte. Eso es amoldarte. Y muchas veces nos va a costar, nos va a doler también muchas veces, ¿sí? Pero es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos manda. Eso es empezar a meter los principios de Dios en nuestras vidas. Y es ahí donde podemos resistir. Dice la palabra también, ¿no?, que el espíritu malo, el demonio, se va, dice, ¿no?, de la persona. ¿Y qué hace? Dice que se va y busca 7 peores que él. Y cuando vuelve a la persona, dice que la encuentra adornada, barrida, linda, pero vacía. Entonces dice que viene y se mete y el postrer estado pasa a ser peor. ¿Sí? 7 veces peor, digo 8 veces peor, porque 1 más 7 son 8, ¿no? Pero por eso la idea, hermano, de meter, de llenarnos, no quedarnos vacíos, ¿no? Sino justamente Dios, porque eso lo he visto a través de estos 20 años y más también, ¿no? Porque ya voy casi 30 de estar en el camino del Señor, y de muchas personas que han venido, han recibido a Cristo y les pasó eso. Viste, quedaron contentos, felices, adornaditos, barridos, limpios, ¿no? Pero de repente vino el demonio y hizo desastre, ¿sí? Porque no insertaron en su corazón los principios de Dios. Y cuando uno tiene un principio, hermano, no te vas a mover de eso. Pueden venir, bueno, después se cumple toda la palabra. Eso es edificar tu casa sobre la roca. Eso es edificar tu casa sobre la roca, sobre los principios de Dios. Entonces, cuando vengan tiempos malos, vas a estar firme. Vas a estar firme. ¿Sí? Porque el Señor te va a ayudar, porque los principios te van a ayudar, ¿no? Esto es lo mismo cuando una persona está determinado y decir, no, yo esto justamente es un camino, una decisión. Yo esto no lo hago, ¿no? Y por más que vengan cosas y no lo haces, y te mantienes firme en ese principio. Así lo hicieron montones de cristianos a través de la historia, y muchos murieron por esos principios. ¿Sí? Querían que adoren al César, ellos dijeron, no, nosotros no adoramos al César, yo no adoro al César, yo adoro a Dios, a Jesucristo. Y obviamente los principios llevan, ¿no es cierto?, muchas veces a este tipo de decisiones, pero tenés que estar bien firme, ¿no? Y obviamente con la plenitud del Espíritu. Y para poder resistir, ¿no?, como dice la palabra, en el día malo. Aleluya. Entonces vemos que primeramente Jesús, hermano, es un camino, es una forma de pensar, es una forma de vivir, ¿sí? No es una simple, como algunos dicen, religión, ¿no?, sino que Jesucristo es Dios, mostrándonos, encauzándonos, ¿sí?, por el camino correcto, por el camino que Él quiere, ¿no?, que es el camino de la vida eterna, ¿no?, de caminar con Dios, de relacionarnos con Dios. Aleluya. Nosotros muchos íbamos, por eso íbamos yo por lo menos en particular iba a 2000 por hora, yo creía, había tomado una decisión, este es mi camino, yo voy a vivir así toda mi vida, ¿no? Y bueno, hasta que me encontré con Jesucristo. Y me encaminó, ¿sí? Pensaba llevar a mis hijos por ese mismo camino, ¿no? Porque me parecía correcto, me parecía lo bueno, porque para mí todo lo demás era careta. Y yo tenía la posta. ¿Y qué pasaba? Bueno, iba a llevar a mis hijos por ese mismo camino, pero un día me encontré con Jesucristo y todo cambió. Y ahí tuve que empezar a aceptar los principios de Dios. Por eso todo esto que te cuento, amoldarte a Dios, yo lo sufrí también. A mí me pasó, ¿sí? Porque me ha costado. Y aún muchas veces hasta me cuestan algunas cosas. ¿Cuántos saben eso? O ustedes ya están. Ya tienen la aureola, las alitas. No. A ver, o sea, cuesta, pero eso es que seguir a Jesucristo como un camino, ¿sí? Una forma de vivir, amén, que va contraria a la forma de fuera de la iglesia, fuera de Dios, va totalmente contrario. Pero nosotros tenemos que saberlo y eso también cuesta, ¿sí? A los chicos, a los niños, ¿cuántas veces les pasa? Fulanitos se van a tal grado, se van a las jóvenes, los jovencitos, ¿no? Y nosotros no. Bueno, son decisiones, es amoldarte. Amén. Los padres que muchas veces sufren, ¿no?, tratando de guardar a sus hijos, ¿no?, de las cosas de este mundo también para que... no estoy hablando de que sean ermitaños tampoco, ¿no? Porque tenemos que transitar. Es territorio enemigo y hay que aprender a transitar. Pero
Muchas veces uno como padre tiene esos temores y ora mucho, ¿no? Para que Dios guarde su mente, guarde sus corazones, pero también tenemos que accionar, ¿no? Muchas veces tenemos que decir que no. Y los chicos se enojan, los hijos se enojan. ¿Cómo saben que los hijos se enojan? Porque ellos lloran, patalean, ¿no? Pero como padres, por amor a ellos, si realmente los amamos y queremos que los principios de Dios permanezcan en ellos y que el diablo no se los robe, tenemos que decir que no muchas veces. Es la palabra creo que más dura, ¿no? Muchas veces por un padre. Aunque pareciera, a algunos los hijos parece que piensan que nos pone contentos. No, trae amargura. Y muchas veces lloramos por tener que decir que no, ¿sí? Para esto va para todos, para los chicos también, ¿no? Y a su nombre. Vemos también, luego de esto, Jesús dice, yo soy el camino, primero, ¿no? Y después dice, y la verdad. Jesús es la verdad, ¿no? La verdad es Dios, ¿sí? Y fíjense, a través de toda la historia, durante diferentes épocas, tiempos, edades, siempre ha aparecido alguno diciendo, hemos descubierto la verdad, ¿no? Hemos descubierto la verdad, tenemos una verdad, lo que era antes ahora ya no es más verdad, ahora esto es verdad, ¿no? Y si uno mira un poco la historia, ha pasado y sigue pasando. Y siguen apareciendo cosas, no, ahora nosotros tenemos la verdad, y así, ¿no? Pero la única verdad, hermano, real para el hombre es Dios, ¿sí? Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios es el que transmite la vida. Dios nos dio un cerebro, ¿sí? Dios permitió que pensemos, que tengamos libre albedrío, ¿sí? Porque Él justamente no quiso armar robots, viste, que solamente obedezcan, no, sino justamente personas que tomen la decisión de amar su palabra, porque la palabra es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la única manera que el ser humano puede ser libre, es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y conocer la verdad tiene que ver con tener intimidad con la Escritura, intimidad con la palabra de Dios, ¿sí? Recibirla en nuestro corazón, esforzarnos por guardarla, por llevarla adelante, y es ahí cuando empezamos a relacionarnos, y eso nos trae libertad de nuestro propio yo, ¿sí? Porque acá el yo que importa es el yo soy de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Es el yo soy de Dios. Y cuando nosotros nos unimos al bueno, ahí somos libres. ¿Para qué? Para encontrar la verdadera identidad para la cual el Señor creó al hombre y creó a la mujer, para estar en comunión con Él, para ser adoradores de Dios, no personas que no queramos saber nada con Dios. Y justamente estamos viendo, ¿no?, el libro de Apocalipsis. Estamos viendo el libro de Apocalipsis y vemos, yo digo, es el diario del futuro, aunque cada vez parece más del presente. Antes decíamos el diario del futuro, tenemos ahí, no, ahora ya cada vez está más aquí. ¿Por qué? Porque cada vez está más cerca la vuelta de Cristo. Por eso es más importante aún estar en comunión con Él, ¿no? Ahí en el libro de Apocalipsis, justamente en el capítulo 1, ¿no?, versículo 4, 8, bueno, habla también, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. De vuelta, yo soy. Hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, esta palabra se cumple. De vuelta Él manifestándose como Dios. Pero muchas veces nosotros, en vez de querer ser como Dios, ¿no? Nosotros cantábamos canciones antes, ahora ya no sé si hay tantas, ¿no? Por ejemplo, cantaban, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor, cosas por el estilo, ¿no? Porque justamente Jesús es nuestro modelo. Y eso tiene que ver con identificarnos con Él. Pero muchas veces nuestro yo, o porque yo soy tal cosa, no, pero yo esto, yo aquello, yo lo otro, muchas veces vence, ¿no?, al yo de Dios. Y esto es algo también que me acuerdo que cantábamos, ¿no? También. Bueno, antes cantaba más seguido, yo ahora casi ya, y ahora con esto menos. Había una canción que cantábamos que decía, obrando tú, ¿quién lo impedirá? Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Y un día me di cuenta, ¿no?, que se me hablaba, vos lo podés impedir. Vos podés impedir el obrar de Dios en tu vida. Solo vos. Porque el diablo en el nombre de Jesús se tiene que ir, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermanos, no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, sí, lo estamos frenando el obrar del Espíritu Santo de Dios.
Y eso ocurre cuando escuchamos una palabra y nos damos cuenta que nuestro caminar no es lo que Dios quiere, o nos encontramos con que nuestra verdad no es la verdad de Dios y tenemos que cambiar y no lo hacemos. Bueno, estamos impidiendo el obrar de Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando más rápido dejamos que el Espíritu obre, cuando más rápido aceptamos, más rápido vamos a crecer. Por eso vas a ver que muchas veces hay personas que llegan a los pies de Cristo, ¿no? Y en muy poco tiempo, vos lo ves que fueron justamente transformados por el obrar de Dios. Porque de la misma manera que dijimos que Dios rescató a su pueblo, ¿no?, de la esclavitud y mostró su mano poderosa, de la misma manera lo hace el Señor con nosotros, con su iglesia hoy. Jesucristo hace lo mismo. ¿Sí? Hace lo mismo. Quizá no sé, no vamos a ver un mar abriéndose, ¿sí? Pero vamos a ver nuestra propia vida sometiéndonos a Dios. Alguien decía alguna vez también algo tremendo, ¿no? Que la naturaleza, hermano, la naturaleza obedece a la voz de Dios. Y el hombre puede ser que no lo haga. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos resistimos, no queremos, ¿sí? Pero de vuelta, cuando nosotros dejamos obrar al Señor, es ahí donde realmente podemos manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? A través de guardar la palabra, a través de vivir la palabra, tener intimidad con su palabra, con su verdad, y ahí somos libres verdaderamente. Y de vuelta, ¿libres para qué? ¿Libres para correr nada más? No me gusta esa parte, ¿no? Libres para adorar, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Para vivir, sí, pero para vivir ahora tomados de la mano de Jesús, de la mano de Dios. Y como Él quiere, entrando en sus planes, los planes que Él tiene para mí. Y sí, vamos a decir que en ese sentido para muchos dicen, no, pero yo no quiero, Dios me quiere manejar la vida. En realidad fuimos creados para caminar con Dios, ¿no? Pero cuando nosotros entramos en los planes de Dios y nuestros planes están acordes con los planes de Él, ahí va la cosa bien, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Vemos también que después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida, Jesús es la vida. De vuelta dijimos, el Señor es el dador de la vida, Él es el que la da y Él es el que la quita. Estamos hablando de toda vida, ¿sí? Pero en particular, cuando Él dice esto, está hablando del ser humano, ¿sí? Del hombre, de la mujer. Por eso también es tan tremendo, ¿no?, cuando uno se pone en contra de la vida, por ejemplo, al estar de acuerdo con los abortos, ¿no?, intencionales. Por eso es tan fuerte y tan duro, porque te estás metiendo con Dios mismo, ¿sí? Te estás metiendo con Dios. Eso lo debemos tener en claro. Yo la verdad que a veces en estos tiempos, digo, de tanta turbulencia, hasta he escuchado cristianos, ¿no?, que justamente no tienen el principio bien claro, ¿no?, y bien insertado en su vida, y terminan diciendo, bueno, pero por ahí, no sé. Y Dios no es término medio en eso. Él es el dador de la vida y Él solamente el que la puede quitar. Amén. Y a su nombre. Vemos también de que cuando hablamos de vida, ¿no?, uno dice, claro, ¿qué tipo de vida? ¿No? Ahora dice, yo quiero vivir la vida loca. Y así andan, ¿sí? O qué es vida, o esto no es vida. Esto no es vida, ¿sí? Bueno, la vida en comunión con Dios es la verdadera vida. Cuando el Señor nos habla del dador de la vida, nos dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Entonces, si queremos vivir lejos de Dios, nunca va a ser una verdadera vida. Amén. Nunca va a ser una verdadera vida. Y muchos que lo hemos intentado vivir fuera de Dios, ¿sí?, quedamos vivos por misericordia de Dios nada más. Porque tranquilamente nos podíamos ver muertos. Porque considerábamos que eso era vivir, ¿no? Andar de fiesta en fiesta, andar acá para allá, eso era vivir, ¿no? Y vamos a la palabra, no es así. La verdadera vida en Jesús justamente es primeramente estar en comunión con Él. Después, bueno, sí, disfrutar, ¿no?, de la vida en el sentido de la familia, de amigos, porque también somos seres humanos, siempre lo digo. Amén. Pero siempre con Cristo en el medio. ¿Me está escuchando? Cuando se saca a Cristo de la familia, se saca a Cristo aún de las amistades, hermano, ahí la cosa se complica. Amén. Por eso la importancia de entender esto. Jesús es el camino. Él dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y después de esta frase, ¿no?, tremenda, y nadie va al Padre sin el por mí. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Amén. Lo que yo compartía también en la reunión de hombres, ¿no?, que muchas veces uno ve personas que dicen, bueno, ahora se murió, no sé, mi familiar, se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, no sé, ahora me va a estar cuidando del cielo. O sea, la Biblia dice que está escrito que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Por eso son interpretaciones cerradas. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener en claro que el único que puede interceder y que nos puede ayudar desde arriba se llama Jesucristo. Porque Dios así lo planificó. Porque Dios el Padre así lo ordenó. Por eso hoy tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, lo dice la Escritura, ¿no? Intercediendo por nosotros. Cada vez que vos te arrodillás, ahora yo, hermano, me imagino ese cuadro, ¿no? Y la verdad que me mata de amor. Un arrodillado por ahí llorando, no, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, y Jesucristo ahí hablándole al Padre. Mira, Señor, sí, pero bueno. Y el Padre diciéndole, no, pero este es un cabezadura, siempre lo mismo. Y Jesús dice, bueno, papá, tenele más misericordia, o dale otra oportunidad. Eso hace Jesucristo. Y a mí, sinceramente, me mata eso. Cuando me pongo a pensar en eso, ¿no? Cada vez que te digo, si te lo pones si lo haces cada vez que orás, si te das cuenta de eso, también te va a pasar lo mismo. Amén. Y eso me hace amarlo más todavía. Es como digo, a pesar de mí, a pesar de nosotros mismos, Él murió por nosotros en la cruz y sigue intercediendo por nosotros. Qué tremendo plan de Dios, ¿no? ¿Y sabes qué me pasa cuando más veo la Escritura? Y cuando más conozco un poco de historia, cada vez me doy cuenta cómo la humanidad, ¿no?, puede darle la espalda a la Biblia, a la palabra de Dios. Y le buscan la vuelta, ¿no?, para como que esto es una ilusión, que esto es una mentira, que son mitos, y etcétera, etcétera. Y lo lees y conoces un poco de historia y decís, pero Dios está por sobre todo. Es lo que me pasa a mí. Incluso a través de la historia, el otro día comentaba, ¿no?, a través de la historia también, hombres, científicos, ¿no?, que han descubierto cosas tremendas para la humanidad, se manifestaron, ¿no?, que ellos creían en Dios y que Dios les dio la sabiduría para hacerlo. Pero sin embargo, ¿no?, cada tanto aparece otra vuelta, otro camino, otra filosofía y dice, bueno, Dios. O como, bueno, Dios está muerto. Pero nosotros sabemos que Dios está vivo. Y este Jesucristo, justo que está anunciando esto, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? No hay otra manera, hermano. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Y eso de tenerlo en claro nos va a llevar justamente a ¿qué? A predicar el Evangelio de Dios. A toda persona. ¿Sí? Y bueno, el que no quiere ya sabe. Pero es lo que dice la Escritura, nos sujetó a todos a lo mismo. ¿Sí? A toda la humanidad. ¿Sí? Buenos, malos, estamos todos sujetos a esta ley, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Porque a Dios le pareció así, porque Dios así lo quiso. Amén. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios todavía? Y luego dice, ¿no?, ya terminando, dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús mismo de vuelta manifestándose como la forma de conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, si me conocen a mí, van a conocer a mi Padre, dice, ¿no? Y después manifestándose, mostrándose como Él mismo, como Dios aquí en la tierra. Dice, si me ven a mí, han visto al Padre. Qué tremendo, ¿no? Digo, a veces de vuelta, cada tanto digo, esto no es tan sencillo que cuesta creerlo. Pero es lo que Dios quiere. Y es su palabra es verdad. Amén. También en el Evangelio de Juan, capítulo 18, 6, ya casi llegando al momento de la entrega de Jesús, de la crucifixión, ¿no?, justamente cuando lo van a buscar, ¿no?, cuando lo van a buscar a Jesús ahí en el huerto, Él estaba con sus discípulos, y Jesús sabía que venían, por supuesto, y dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 6,
que Él se había adelantado, ¿sí?, a enfrentar a estas personas que venían a buscarlo, ¿no? Y le dice, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen, a Jesús el Nazareno. Y ahí en el versículo 6 Jesús le dice, yo soy. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Escritura que retrocedieron y cayeron a tierra. Todo lo que venía. Dice que yo no los podía haber frenado. Lo podía haber hecho desaparecer. Pero Él tenía que cumplir un propósito en esta tierra. Y luego le dice, ¿no? Qué tremendo, porque después también le dice a Jesús en ese pasaje, le dice, bueno, yo soy, le dice. Llévenme a mí y déjenlos a ellos. Y dice, para que se cumpliera la Escritura, de los que me diste, no perdí ninguno. Amén, lo dice así la Escritura. Pero de vuelta, ¿no? Esa palabra, yo soy. Y dice que retrocedieron y cayeron en tierra. De vuelta, ¿por qué? No es casualidad que Jesús diga, yo soy. Viene del griego, si mal no recuerda, ergo eimi, yo soy. Y tiene el mismo significado que lo tiene en el Antiguo Testamento, como Dios. Yo soy el que soy. Alguien también por ahí decía, ¿no?, que cuando Dios dice esto, Él está diciendo, yo soy el que soy y el que hago que todas las cosas sucedan ahora. Dios es todo, hermano. Él es el que hace que todas las cosas funcionen. Yo digo a veces cuando uno mira al ser humano, ¿no?, dice, cómo funciona el cuerpo y etcétera, etcétera, es una maravilla, ¿no? Y a Dios nadie lo formó. Él es. Fue, es y será. También en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hermano, Dios está por sobre todo. Por eso dice la palabra también que debemos adorar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos que está bien muchas veces y no está acorde con lo que tiene que ver con Dios. Amén. Así que en esta noche puedas creer en yo soy, puedas entender quién es y por qué se manifestó de esta manera a nosotros. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando.